¿Se imagina usted la reacción de Pedro? ¿Qué le recordaba el gallo a Pedro? La negación. Su traición. Había traicionado al Señor. Eso fue jueves por la noche, ya amaneciendo viernes. Los gallos cantan todos los días. Pedro quedó marcado para el resto de su vida con el canto de un animal. Y es que Dios usa hasta a los animales para hablarle a la gente. El gallo pudo no haber cantado esa noche, pero veamos algunos aspectos de ese canto del gallo. El canto del gallo ha sido durante mucho tiempo y todavía lo sigue siendo una señal horaria. Hay un primer canto del gallo alrededor de la medianoche, otro entre la medianoche y las 3 de la mañana, y el tercero entre las 3 y las 6 de la mañana. ¿A cuál canto se refiere? De las 3, entre 3 y 6 de la mañana. ¿Me lo puede demostrar con la Biblia? Yo digo que no. Yo digo que no porque dice en Lucas 22:34, dice: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Antes que el gallo cante, él lo va a negar, pero el gallo cantó. Pero es que aquí dicen que no cantará, dice. Antes de que lo niegue. Ajá, O sea, él no lo iba a negar después de que el gallo cantara. Antes de que el gallo cantara, Pedro lo iba a negar. Ajá, pero antes no cantó. Pero fíjense, hermanos, que estuvieron en el aposento alto en la cena y todo, y después se fueron a orar. Prácticamente les dieron las 3 de la mañana. A medianoche caminaron para el monte. Oraron después de la cena No, pero y se fueron al monte. Ajá. Y ahí estuvo orando intensamente. No fueron 5 minutos. ¿Y cuánto tiempo le llevó trasladarse del aposento alto al monte de los olivos? No estaba a la vuelta de la esquina. Por eso es que se puede calcular que fue el de las 3 de la mañana. De 3 a 6. Porque ellos Pero tenemos que demostrarlo con la Biblia. Pero entonces mostrarnos. Porque dice que ellos estaban en la cena, oraron y todo, y les dio la medianoche. De ahí caminaron, y de ahí oraron, y ellos se durmieron, fue en la madrugada. Vamos a aclararlo ahorita y van a ver. Gracias, hermano. Marcos 14:30. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado, ¿una vez? ¿Verdad que es bueno leer los contextos? Mateo, Lucas y Juan no nos dicen esto, pero Marcos nos dice que el Señor le dijo a Pedro que antes que el gallo cantara 2 veces, él lo iba a negar 3 veces. Ok. Si el primer canto del gallo es a las 12 de la noche, el segundo canto es a las 3 de la mañana. ¿Qué hora era cuando Pedro lo negó? Las 3 o 6. Entre la medianoche y las 3 Y las de la 3 de la madrugada. mañana. Porque cuando el gallo canta 2, la segunda vez, ya Pedro lo había negado. Interesante, ¿verdad? Qué importante leer la escritura y comprenderla. Antes que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3 veces. Está en la escritura eso. Léalo en su Biblia. Marcos 14:30, ahí está. Marcos 13:35 les dijo: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Hablando de su venida, pero menciona un tiempo del canto del gallo. ¿Me vas siguiendo? O ya los perdí. El canto del gallo. Este era el nombre que se daba al tercer periodo de la vigilia de la noche, según la división griega y romana del día.
Entonces Marcos 13:35 dice, abarcaba desde la cerca de la medianoche hasta cerca de las 3 de la madrugada. Ahí Pedro lo negó. Antes del segundo canto. O sea, el Señor no fue negado entre las 3 y las 6 de la mañana. Fue entre las 12 y las 3 de la mañana. Que eran los cantos de gallo. Qué interesante ver estos aspectos. Parecen simples, sencillos, como que no tuvieran ninguna importancia. Pero nos ubican. ¿Qué estaba pasando? Quiere decir que antes de las 3 de la mañana el Señor estaba en el monte de los olivos orando, derramando grandes gotas de sangre cuando se presentó la turba, y de ahí se lo llevaron a la casa de Caifás. Después de este acontecimiento, si alguien odiaba el canto de un gallo, era Pedro. No quería oír el canto del gallo. Le recordaba su traición. Le recordaba que le había fallado al mejor de sus amigos. Tal vez nosotros no tenemos un gallo que nos cante y nos recuerde situaciones no muy agradables. Pero figurativamente tenemos un gallo que nos canta todos los días para recordarnos aquellas cosas que hicimos en contra de Dios. Y cuando vemos o oímos, nos recordamos de nuestra traición, de nuestras ofensas. En el campo, el canto del gallo, en la madrugada, anuncia el comienzo de un nuevo día. Era viernes. Era 14 de Nisan. Era el día del sacrificio del Cordero. Era el día de tomar la Pascua. Pero era el día en el que el Señor iba a ser sacrificado y dar su vida por nosotros. El Señor Jesús usó a un gallo para despertar del sueño espiritual a un hombre que había fracasado y lo había negado. Estaba profundamente sumergido en un sueño espiritual, y al oír el canto del gallo despertó a la realidad, y de ahí en adelante Pedro recordaba el canto del gallo. Entonces, vuelto el Señor, lo sacaron de donde estaba Caifás. Ya lo habían abofeteado, lo habían golpeado severamente sin haberle hecho juicio. Le habían escupido en el rostro, le habían pegado con un palo en su rostro, lo sacaron al patio, y cuando el Señor llegó al patio, miró fijamente a Pedro y le vio a los ojos. No le dijo nada, solo le vio a los ojos. ¿Y qué ocurre? Entonces Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Necesitó Pedro que el gallo cantara para recordarse lo que el Señor le había dicho. Nosotros necesitamos que alguien nos cante, un animal o lo que sea, para recordarnos algunas palabras, algunas advertencias que el Señor nos ha dado. Solo Lucas reveló que Jesús miró a los ojos a Pedro. El hecho de que pudiera ver a Pedro sugiere que los hombres que llevaban a Jesús ya lo habían llevado al patio para azotarlo, sin juicio, con un montón de falsos testigos. Nadie abogó por el Señor, nadie lo defendió, nadie quiso exponerse para hablar algo en favor
y lo acusaron falsamente y empezaron a azotarlo, a castigarlo. Pedro se salió del patio. Ya no pudo soportar. La mirada del Señor fue fulminante para Pedro y se fue a llorar amargamente. ¿Qué representa ese llanto amargo? Representa el arrepentimiento verdadero, genuino, el reconocimiento de haberle fallado a Dios. Un hombre tan violento, un hombre tan intempestivo, un hombre de un carácter fuerte, llorando. Sí. Por ahí dice en una canción que los hombres no deben de llorar. Ante la mirada de Jesús, Pedro lloró. ¿Cómo haber sido ese momento para Pedro? No se contenía en sus sentimientos. Le martillaba fuertemente en su mente el hecho de reconocer que había traicionado a su Señor. Lloró no solo por aceptar que negó a su Señor, el Mesías, sino también porque dio las espaldas a su amigo muy querido, al que lo amó, al que le enseñó por más de 3 años, lo discipuló, sin tomar en cuenta la advertencia de Jesús. Pedro dijo que nunca lo negaría. Autosuficiencia, dependencia de nuestros sentimientos. Pedro no se conocía a sí mismo. Usted y yo no nos conocemos a sí mismos. Diga, no, usted no sabe quién soy yo. Yo sí sé. Espérese. Cuando llegue la prueba me va a contar si se conocía. Cuando usted reaccione en una forma que nunca jamás se imaginó. Eso decía Pedro. Y tuvo que llorar amargamente y reconocer lo que hizo. Pero cuando sintió temor, actuó en contra de su promesa, incapaz de estar a favor de su maestro. Falló como amigo y falló como discípulo. Pedro aprendió mucho de esta experiencia humillante, pero le sirvió, le ayudó para su liderazgo. Ya lo abran la puerta, están tocando. Juan 8:7. Porque nosotros podemos acusar a Pedro y decir un montón de cosas de Pedro y como no está presente, ¿va? Lo podemos despellejar completamente. Pero el Señor dijo unas palabras interesantes. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Quién no ha traicionado al Señor aquí? Lance la primera piedra. Hemos traicionado al Señor. Somos culpables. Le hemos fallado a Dios. No hemos hecho conforme a su palabra. No podemos ir a la primera piedra. Fracasar. Bueno, fracasar hace que olvidemos las maravillosas promesas de Dios. El fracaso nos hace olvidar las maravillosas promesas de Dios. Pedro había sido escogido por Jesús para que le fuera útil, no para seguir siendo un pescador de peces, sino para ser una columna en la iglesia. Pero a Pedro le afectó mucho esta mala experiencia. Había olvidado temporalmente su llamado. Lo mismo nos sucede a nosotros. El fracaso espiritual en nuestras vidas nos aleja de Dios. El llanto, en este caso Pedro, es tan amargo y el dolor es tan grande que está sintiendo y que podríamos sentir nosotros que olvidamos las promesas de Jesús para nosotros.
Pero mire las palabras del proverbista, bien interesantes. Proverbio 24:6. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, no se queda tirado, se levanta. 7 veces le fallamos al Señor, pero debemos de levantarnos. No seamos cobardes. Tengamos valor. Que nos corra sangre por la cara. Reconozcamos nuestra condición. Pidámosle perdón a Dios. Levantémonos. No nos quedemos tirados. Es cierto que podemos llorar amargamente, pero hay que levantarse. Hay que seguir. Hay que continuar la obra. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. En la casa de Caifás todavía no había sido llevado a juicio, donde lo iban a despedazar, donde brutalmente lo iban a castigar. Ya está sufriendo. Ya venía a derramar sangre en el huerto del Monte de los Olivos, en el huerto de Getsemaní. 22:63 de Lucas, 22, capítulo 9, versículo 63. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Más pudo haber sido algo así. Se están burlando, le están golpeando. Pero viene la hora cero. Cuando el Señor se siente en su trono y Él sea el juez, y que pase Caifás, y que pasen todos estos que lo golpearon, a ver qué van a hacer. A ver si le van a repetir: profetiza pues quién te golpeó. Por supuesto que el Señor no les va a decir esas palabras, sino que simplemente sacará las escrituras, los libros, y les va a leer esto que estamos leyendo nosotros, y solitos reconocerán su pecado y de ahí saldrán para el infierno. Vamos a quedarnos aquí por razón del tiempo. Vamos a darle gracias a Dios. Y entre las boletas de visitantes, la hermana Berta Ofelia pide orar por su hijo, que no es cristiano, y toman el para Dios no hay nada imposible. Dios